Tiali neno toca lilical tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la 23ª. Recuerden que esta trecena se llama Setochtli. El tonali es Chicuase Acatl, 6 carrizo. Bueno, pues este es un carrizo. Miren qué bonito. Lo traje de allá, de una orilla del río, cuando fui a explorar en esas zonas cerca de un río que se llama el río Chiquito. Y bueno, el carrizo es una planta que crece derechita, que tiene algunos nudos en su crecimiento, yo creo que son como etapas. Y me gustó apreciar esto porque, digo, los seres humanos también somos más parecidos a las plantas y somos así. Vamos teniendo en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, así como este carrizo, algunos nudos, etapas de crecimiento. Así interpreto estos nudos de este carrizo. Los carrizos, los otates, los bambúes son plantas que crecen derechitas a las orillas del río o en las tierras que son muy húmedas. Estos carrizos y los otates, fíjense que yo nací cerca del río Papaloapan. Bueno, en esa orilla del río Papaloapan estaba ese pueblo que se llama Otatitlán, que es el lugar de los otates, y me gustaba mucho de niña ver cómo el viento mecía los otates, como que ese ritmo que agarraban los otates me relajaba, y me gustaba nadar ahí allá entre los juncos, dicen, entre los juncos y los otates. Bueno, pues este carrizo en la posición 6 nos trae a Mictlantecutli, el señor del Mictlán, el que resguarda los saberes sagrados, los conocimientos más profundos y maravillosos están ahí. Por eso digo los saberes sagrados. Y digo conocimiento porque cuando nosotros vamos al Mictlán nos llenamos de mucho conocimiento, de datos, información que necesitamos para proyectar nuestra realidad. Somos información que no se pierde y debemos ser hoy como este carrizo, levantarnos, erguirnos, crecer como él, llenarnos de toda esa humedad de los ríos, esos nutrientes de la tierra. Fíjense que si yo llevara este carrizo allá al Tlalocan, lo enterraría y se pondría verde, color del jade. Volvería a ser ese carrizo que estaba ahí meciéndose hace tiempo. Con el carrizo se hacen las flechas, como esta. Y fíjense que la flecha es el símbolo del guerrero. Y en esta posición 6, este guerrero es un guerrero que sabe ir y regresar del Mictlán. Es un guerrero que se deja guiar por la Chicuatli, la lechuza que acompaña al señor Mictlantecutli en el numeral 6. Y el signo Acatl tiene como regente a Iztlacoliuqui, ese numen que está vendado porque nos está invitando a mirar hacia adentro. Cada vez que miramos hacia adentro nos encontramos con el espejo de Yayauqui-Tezcatlipoca, porque precisamente Iztlacoliuqui es una advocación de Yayauqui-Tezcatlipoca. También con el carrizo se hacen flautas. Miren, aquí tengo una muy bonita y quiero que escuchen esta melodía que se toca con las flautas de carrizo. Oigan, qué bonita es. Imagínense siendo un carrizo que se mueve con el viento. Bueno, pues esta música maravillosa que se genera de estos carrizos nos inspira hoy, y miren lo que yo les escribí para este tonali, que además es un tonali que me llena de mucho gozo, porque fíjense que tengo una amiguita que ella es de Oaxaca y este es su tonali. Les decía que esta amiguita que tengo se llama Marta Castañeda y es su tonalversario el día de hoy. Ella es 6 Acatl. Así que, bueno, pues espero que les guste esto, que reflexioné sobre 6 Acatl, sobre Chicuase Acatl. Miren, ustedes y yo somos guerreros y seguimos un camino de corazón, ¿cierto?
Bueno, pues en este vasto océano de la existencia o en este río que baña la tierra, en donde se entrelazan las corrientes del aprendizaje, Chicoase Acatl se alza como un guerrero en la penumbra, un faro de sabiduría en el silencio profundo. Imagina un carrizo erguido, firme y recto, que desafía las tempestades. Cada nudo en su tallo es una experiencia vivida, una lección grabada en su esencia, un eco de las voces de aquellos que han caminado antes que nosotros. El guerrero que nos habita no es un luchador de espadas, sino un cazador de verdades ocultas, guiado hoy por la chicuatli, la lechuza, que en la oscuridad revela lo que se oculta tras las sombras de la ilusión, tras ese espejo de obsidiana. En este mundo silencioso de nuestra conciencia, cada murmullo del pasado se convierte en un rayo de luz que ilumina nuestro presente, recordándonos que somos parte de un tejido más grande, donde cada hilo respira con la sabiduría de la humanidad. A través de la meditación y la reflexión a la que nos invita hoy Iztacoluqui, encontramos el camino hacia el florecimiento pleno, como un campo de carrizos que al unirse forman un muro impenetrable contra el caos. Así somos todos nosotros cuando estamos juntos y vamos por una causa en común. En este espacio sagrado, cada uno de nosotros se convierte en un instrumento, una flecha, una flauta, ¿verdad? Un instrumento que está listo para moverse hacia nuevas realidades. Puede ser una flauta que emita melodías de amor para hacer comunidad. Podemos llevar la flecha y ser el líder, direccionarnos, encontrar un nuevo objetivo a nuestra existencia. Así, Chicoase Acatl nos invita a ser guerreros de la paz interior, a cultivar la claridad y la justicia en nuestras vidas, a levantarnos con la certeza de que en cada paso estamos restaurando la armonía. Como el carrizo que se inclina hacia el sol, recordamos que somos fuerza, dirección y sobre todo luz que avanza hacia el infinito, abrazando el viaje de ser y de estar en el aquí y en el ahora. Este carrizo, de hoy, es el símbolo de la resistencia, el símbolo de la comunidad. Es una planta que, aunque es delgada y parece frágil, es fuerte, emite sonidos maravillosos, canta y se mueve al ritmo del viento. Su tallo es flexible y también firme. Y bueno, tiene la capacidad de adaptarse y también de mantenerse en pie. Así somos nosotros, así es mi amiguita que es Chicoase Acatl. Seguro que así es. Además, con el carrizo se representaba al guerrero. ¿Y saben por qué? Porque cuando un guerrero moría en batalla, lo que podían traer era su flecha y a ella le hacían los honores. La entregaban al fuego y precisamente hoy el Señor de la Noche es Xiuhtecutli, el fuego alquímico. Así que el fuego sea en tu corazón para que esta flecha lleve todo el impulso y llegue hasta donde tú tienes puesto el pensamiento y la imaginación. Y ahora algo versado para este tonali. Oh carrizo, guerrero de la ribera, de raíces firmes y tallo flexible, te inclinas ante el viento pero nunca cedes. En tu danza callada escribes la historia de la resistencia. Eres murmullo en el silencio de la tarde, ecos de antiguas voces que resuenan. Cada nudo en tu cuerpo es un latido de vida, una lección de aquellos que han luchado, quienes han sabido levantarse en medio de la tormenta. En tu agrupación te conviertes en murallas, frente común en la adversidad, y en cada flecha que brota de tu ser,
un grito de esperanza, una promesa de victoria sobre el caos que nos rodea. Oh Carrizo, oh Chicoase Acatl, en ti encuentro la esencia de la lucha interna, la guerra con mis sombras, la valentía de levantarse y enfrentar mis propios vientos. Eres canto de comunidad, melodía de la unión. En tus cañas se entrelazan las historias de quienes como tú han aprendido a danzar con el dolor, a florecer en el silencio. Si alguna vez el mundo me doblega, me acordaré de ti, de Chicoase Acatl, de tu firmeza en la fragilidad, de tu luz en la penumbra, y en cada susurro, en cada paso hacia adelante, te llevaré conmigo, carrizo eterno, símbolo de resistencia, maestro del alma. Y nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Chicoase Acatl, la inteligencia en varios grados de manifestación, la conexión entre la vivacidad divina y la propia conciencia mía para llegar al perfeccionamiento. Yo soy la presencia de Iztacoliuqui, el calor de Xutecutli, el guerrero en el Mictlán, conocimiento, amor, acción que hace circular el Tona. Hoy, cerrando los ojos, me vuelvo ciego, pero descubro los misterios más ocultos de mi propio corazón. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Muchas gracias por escucharme, por permitirme entrar en su rinconcito, por estar en el mío, y nos vemos mañana en el siguiente Tonali. ¡Timota!